Shalom, shalom, otra vez, la nación de Israel. Esta tarde vamos a estar hablando, como ustedes han visto el título, se llama 10 de mayo, celebración pagana. Vamos a ir directamente, no andar con rodeos, a lo que la escritura dice y lo que la historia, el origen de este día dice, acuerdo a, obviamente, la historia del mundo y la historia de la Santa Escritura. Vamos a ver el origen y la razón por cual no tenemos que celebrar el 10 de mayo, siendo aquí en Centroamérica, México, Estados Unidos, que es el segundo domingo de mayo. Yo sé que en otros lugares, en otros países, es en octubre, septiembre, marzo, sucesivamente, pero al final del día, lo que estamos hablando aquí es el origen pagano, el origen de esta celebración, sea de mayo o sea en cualquier mes que lo celebren. Vamos a Colosenses 2, versículo 8. El libro de Colosenses 2, versículo 8. Y para dar una breve historia, aquí en los Estados Unidos empezó en 1905 con una mujer que se llamaba Anna Harvest, que perdió su madre. Ella empezó a tratar de celebrar, de hacer un día para celebrar a las madres. En 1914 el Congreso de Estados Unidos pasó y permitió que ese día fuera permitido para para observar ese día de las madres, ¿no? Después, cuando ella vio que estaban haciendo mucho comercio, mucho de por sí negocio de ese día, ella trató de parar lo que ella había, conseguido, pero nunca pudo. Ella murió, pasó y el día continuó. Como lo miran ahora en día, es un día como cualquier otro día pagano, que de por sí el enfoque es el comercio, y eso sea o no sea lo que uno mire, el origen es lo que uno tiene que conocer. En Colosenses 2 y 8 te dice esto, lee. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa es la parte principal. Todo lo demás viene sobrando. Dice, no conforme a los rudimentos de Cristo, sino que a los rudimentos y las cosas, las tradiciones del hombre, del mundo, cosas paganas, inventos del hombre. Dame Hechos 5:29. Hechos 5:29. Como les digo, vamos a ir directamente al punto. Vamos a leer un poco de la historia y concluir con eso, pero solo para que se den cuenta de que este día, de por sí en Éxodo 20, el quinto mandamiento, versículo 8, te dice que tenemos que respetar, que honorar, darle honor a nuestros padres, padre y madre, no solo en un día, sino que todos los días del año. ¿Cómo? Respetando las leyes y siguiendo lo que Jehová nos dijo, nos mandó que hiciéramos. Lee eso en Hechos 5:29, por favor. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Respondió Pedro a los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Escucharon eso? Es necesario escuchar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Regresa a Colosenses. Termina eso. Dios, ¿cuál Dios? Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Mira cómo es específico también eso. El Dios de nuestros padres, o sea, Jehová. ¿Qué dice? Levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Escucharon eso? De por sí Él es la puerta. Él es la única manera que podemos posiblemente recibir el perdón de nuestros pecados, por medio de Jehová. O sea, por medio de Jesucristo. Eso es como uno debe de rezar y pedir y alabar en el nombre de Jesucristo a el Altísimo Padre, que es Jehová. Ahí no te menciona nada de ninguna hembra, de ninguna madre, nada de eso. ¿Qué es lo que dice Colosenses 2 y versículo 20? Colosenses 2 y versículo 20.
Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviste en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes No, solo el 20, lee el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviste en el mundo, os sometéis en preceptos, tales como no manejes ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Exactamente, eso te está dando cosas de los hombres. Lee 23. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí te está explicando que por qué si hemos muerto con Cristo de los rudimentos del mundo, por qué todavía estamos conectados a cosas, a ordenancias del mundo, cosas, creaciones del mundo, que no debemos de estar, sujetidos a esas cosas. Leamos Marcos 7, versículo 7 al 8, que da más claridad a lo que estábamos leyendo aquí en Colosenses. Marcos 7, versículo 7. El libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos del hombre. ¿Vieron eso? Dicen, en vano me honran, en vano me están alabando, porque están siguiendo en sí doctrinas del hombre. Lee. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres, los lavamientos y los jarros de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Escucharon eso? ¿Cómo seguir el qué? El día de las madres, el día de los padres, el día de las brujas, la Pascua, que no la celebran conforme a como se debe de celebrar, acuerdo a Levíticos 23 y 5. ¿Qué más? La Navidad, que es un día pagano, te lo dice Jeremías, que es el 10, versículo 2. Todas estas cosas está diciendo aquí Jesucristo. Dice, hipócritas de por sí. De por sí me alabo, como dice, en vano. En vano hacen todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no siguen los mandamientos de Dios, sino que los rudimentos y tradiciones de los hombres. Cosas que de por sí, cuando lees en Revelaciones 20, 18 y 19, dice que no tienes que agregar o quitar de la Santa Escritura. Pero es lo que estamos haciendo cuando no estamos siguiendo conforme a lo que dice la Santa Escritura. Lee Jeremías 3 y 20. Jeremías 3, versículo 20. Acuérdense otra vez, 10 de mayo, celebración pagana. Es lo único que estamos tratando de cubrir y dar reconocimiento a la gente. Primero Dios, van ustedes y hacen su propio estudio, porque como todo, fuimos informados, como Osea dice, mi pueblo fue destrozado porque le faltó conocimiento. En Revelaciones o Apocalipsis 1 y 3 dice, bienaventurado el que lee y el que busca y el que hace conforme a lo que está escrito en este libro. Tenemos que hacer lo que nos dice y lo que nos manda Jehová. Porque mira lo que dice aquí en Jeremías 3. ¿Qué es lo que pasó con Israel? El libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Escucharon eso? Dice, igual que una mujer infiel deja comete adulterio, acciones de fornicación y todo eso hacia su esposo, así hicimos con Jehová. Y da esta explicación. Lee 21. Versículo 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Imagínense eso, nos hemos olvidado.
Y en sí nos hemos olvidado como una nación. Nuestra raza latina respeta más las tradiciones y los rudimentos de las iglesias, sea la católica, cristiana, sea testigos de Jehová, sea mormón, sea la ciencia, sea la filosofía de cada quien. Pues cabal, dice la escritura, igual como han hecho ustedes, así va a ser la recompensa que les va a venir sobre ustedes. Y si no lo creen, mire dónde estamos. Él dijo que íbamos a estar en servidumbre, íbamos a estar de sirvientes en un lugar extraño que no es nuestra tierra. Estamos aquí en la Babilonia espiritual, en las Américas, sea Sur, Centro, América, Norteamérica, a las 4 esquinas del mundo. Estamos como sirvientes, la gente indígena latina y los negros que vinieron como esclavos o que han sido subjetidos que han sido dispersados a las 4 esquinas del mundo por esclavitud. Ahí te da el ejemplo y la verificación perfecta que Él no está aquí con juegos. Dice, lo que yo digo se va a cumplir. Lo que Él dijo se ha cumplido. Dice, se alejaron de mí, mi pueblo escogido. Vamos a mostrarles el libro de donde vamos a leer para cubrir lo que es el origen de este día. Este es el libro de Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, by Ralph Woodrow. Estamos leyendo el culto a la madre e hijo. Empieza con eso, por favor. Culto a la madre e hijo. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico pongan atención, ¿a qué? Ha continuado hasta nuestros días. Puede verse en la forma en que la iglesia romana inventó el culto a María. Escuchen eso, yo sé que la gente se disgusta y se pone toda emocionante ahí, todo emocional. La verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Tiene que poner atención y ver la verificación, el origen de todas estas cosas. Y si en verdad se creen cristianos o según tienen el respeto a Cristo y a Jehová, tienen que ser conscientes de la verdad y regresar a lo que es el mandamiento de Dios. Aquí dice, Romana inventó el culto a María, ¿para qué? Para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia. Exactamente, la iglesia católica no es la iglesia que Dios, Jehová, Cristo dejó con Pablo, cuando miras en el libro de Hechos y en el Nuevo Testamento. No, esa iglesia, cuando ustedes también estudian eso, estaban siguiendo las leyes de Jehová. Te lo da en muchas historias, te dice igual lo que la nación de Israel estaba, estaba siguiendo las leyes de Jehová. Y después, cuando la iglesia católica viene, ellos asimilaron y mixtearon los cultos paganos y usaron las escrituras para cubrirlas y mezclarlas y hacerlas que el pueblo, no solo pagano, pero también cristiano, fueran y empezaran a seguir estas cultos y estas religiones que fueron creadas por hombre y no por la Santa Escritura. Básicamente, si no está en la Biblia, no es de hacerlo, no es de seguirlo. Aquí no vas a leer al Día de las Madres en ningún precepto. Y si lo tienen, pónganlo en los comentarios, mándenlo por correo, pero no se encuentra. Aquí te dice, para reemplazar el antiguo culto a la ¿qué? A la diosa madre de Babilonia. Exactamente, a la diosa madre de Babilonia. Continúa. Como dijimos en el capítulo anterior, después de la muerte de Nimrod, su adúltera esposa dio a luz a un hijo del que afirmó había sido concebido sobrenaturalmente. Proclamó que este era un dios hijo que era Nimrod mismo, su líder que había renacido y que tanto ella como su hijo eran divinos. Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló en un culto bien establecido, el culto de la madre y el hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en sus brazos. Exactamente, y van a ver la ilustración
para ver a qué se parece. Si ustedes miran ahí, como está mostrando, está antes, en los días de Babilonia, y está hasta ahora, que básicamente viene siendo que nada ha cambiado desde esos días. Tenemos que reconocer el origen de todas estas cosas para poder enseñar y poder saber qué es lo que tenemos que estar haciendo en nuestras vidas. Está antes, en los días de Egipto, está después, en los días de Roma, y está el actual, que viene siendo lo que siguen ahora en día, que conocen como la Virgen María y el niño Dios o el niño Jesús. Pero cuando ven el origen, todo viene de Babilonia antigua a Babilonia moderna, que es lo que en Apocalipsis nombra a este lugar donde estamos viviendo ahora en día. Hay imágenes por todo el mundo con la según Virgen María, con la cosa que le está brillando encima de su cabeza, siendo la misma representación del sol que tenía Ishtar con el bebé Tammuz, que también se celebra, es lo que celebran el 25 de diciembre, que están celebrando ahora en el Día de las Madres sin estar consciente de estas cosas. Yo sé que mucha gente dice, no, pero eso yo no hago eso por esos ídolos, sino que por el respeto que tengo a mi madre. Si tienes respeto a tu madre y quieres estar con tu madre, ¿por qué nomás lo hacen un día al año? ¿Por qué no lo hacen algo constantemente? Como digamos el día de reposo, que nosotros todos tenemos que reunirnos y alabar a Dios y estar congregados unos con otros para poder, crecer como nación. Las excusas ya están hasta el tope, Israel, y las excusas han estado hasta el tope desde el principio de los días anteriores. Por eso Dios hizo con nosotros y nos dio la recompensa que se nos merecía, que merecíamos por ser desobedientes. Regresa ahí. Ahora, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias áreas de la tierra, llevaron consigo el culto a la Divina Madre y al Hijo y a Dios Hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo de una u otra forma, aún siglos antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nacería en este mundo, en los diversos países donde... ¿Lees otra vez? Aún siglos antes. Aún siglos antes. Para toda la gente que se enoja, ¿cómo van a hablar de María y de Jesús? No es María, no es Jesús. Y en la Escritura nunca te dijo Jehová, Jesús o nadie que hicieran ídolos de ella con un bebé. Te está diciendo aquí la historia, que todas estas cosas se celebraban antes. Y después le dieron, ¿sabes qué? Digamos que es María y que es Jesús. Cuando en realidad es que Tammuz y Semiramis, Ishtar, Diana, cualquier nombre que le quieran dar. Esa es Isis, Ría, María, Guadalupe, todo eso. Pero el origen de celebración y de esta imagen que todo el mundo tiene es lo que está leyendo el hermano. Porque dice siglos antes de que ¿qué? De que el verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nacería en este mundo. En los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido de la división de los lenguajes en Babel. Pero la historia básica seguía siendo la misma. Exactamente, la historia básica sigue siendo la misma. Podemos ir acá, para allá y todo, pero al final del día es lo mismo. Vamos a leer un poco más, pero cuando ustedes tengan tiempo, son 2 capítulos de por sí que habla solo de esto, pero leamos y cubramos un poco más, pero después vamos a las escrituras para concluir con lo que es esto. Yeah, just go ahead. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Xingmu, Santa Madre, y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos veneraban a la Virgen Erta con su niño en los brazos. Los
escandinavos la llaman Disa, y también la representan con el niño en los brazos. Los estrucos la llamaban Nustria. En India, la Indrani, que también era representada con un niño en los brazos. Véase ilustración. Y también entre los druidas adoraban a la Virgo Peritura como la madre de Dios. La madre babilónica era conocida como Afrodita, Ceres por los griegos, Nana por sus medios, y como Venus o Fortuna por sus devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. La ilustración muestra a la madre y al hijo como Devaki y Krishna. Por algún tiempo, Isi, la gran diosa, y su hijo Iswara han sido venerados en la India, donde se ha erigido grandes templos para su culto. En Asia, la madre era conocida como Cibeles. Están escuchando todos los diferentes nombres que ha tenido, pero el culto originario empezó en Babilonia, empezó en Egipto, siguió a Babilonia y siguió a todo el mundo, como ha estado leyendo el hermano, por todas las esquinas del mundo. Tiene diferente nombre, pero es el mismo. La mujer, el bebé, las luces, el sol y el bebé mamando del pecho de la mamá. Lee. Pero no tomado en cuenta su nombre o lugar, dice un escritor. Era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Que ahí viene la concepción inmaculada que sigue toda la gente latina por medio de la iglesia católica, cristiana, lo que sea. Lo mismo. Eso no es lo que están celebrando, no es ¿cómo se llama? El nacimiento de Jesucristo, María, y cómo se llama el Espíritu Santo y todo eso, sino que es esta misma acción pagana, esta misma, ¿cómo se llama? Obra pagana que sigue y ha seguido por siglos debajo de diferentes nombres. Lee. Cuando los hijos de Israel cayeron en apostasia, ellos también se descarriaron con este culto de la diosa madre. ¿Escucharon eso? Ahí es cuando nosotros empezamos a seguir estas ridiculeces. Lee. Como podemos leer en el libro de Jueces 2 y 13, y dejaron a Jehová, adoraron a Baal, y adoraron a Baal y a Astaroth. Que vienen siendo los mismos. Esos eran los nombres de estos dioses en ese entonces, en el libro de Jueces. Lee. Astaroth era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. Ahora la conocemos como María, Guadalupe, Fátima, Concepción, y los nombres continúan. Lee. Da vergüenza el pensar que aunque ellos que conocían al Dios verdadero se alejaban de él y adoraban a la madre pagana. Imagínense eso. Y aquí lo podemos comprobar. Detén eso y vamos a Jeremías. Porque aquí, como les digo, no se celebra solo una vez, sino que durante el año, cada vez que ustedes celebran estas cosas paganas, estos días festivos, están celebrando, ¿cómo se llama? Todas estas cosas paganas que Jehová nos dijo que no siguiéramos. Lee Jeremías 7 y puedes empezar en el versículo 16. Jeremías 7, versículo 16. 15, disculpa. Versículo 15. Os echaré de mi presencia. ¿Escucharon eso? Jehová dijo, nos echará de su presencia. ¿A poco no se hizo eso? Acuérdense, nosotros vivíamos en Canaán, en Israel. ¿Dónde estamos ahora en día? En los Estados Unidos, en Centro Suramérica, en el Caribe. Por todos estos lados que él dijo, ¿sabes qué? Sáquenlos de mi casa. Vayan en cautiverio por Asiria, por los babilónicos, por Grecia, por los griegos, por Roma, y ahora el último cautivo, el último, ¿cómo se llama? Imperio que nos tiene como prisioneros, como esclavos o empleados o minorías, cualquier título que ustedes quieran usar, es aquí, Babilonia, Babilonia espiritual, que es los Estados Unidos y así todos los poderes que están ahorita ¿cómo se llama? Todos los gobiernos que están en poder.
Lee. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos. So, aquí está hablando a Judá. Y le dices, te voy a echar de mi presencia como eché a vuestros hermanos. Lee. A toda la generación de Efraín. Que era la tribu principal, cabezal de las 10 tribus. Lee. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. Imagínese eso, le está diciendo al profeta, ¿sabes qué? Ya no reces por estos individuos, no ores, ni clamor, nada. ¿Por qué? Lee. Ni me ruegues, porque no te oiré. Imagínese eso, es lo que Jehová está diciendo. Ya estoy cansado. Ustedes quieren seguir celebrando, oh, es que es por mi mamita santa y esto y lo otro. Háganlo constantemente. ¿Cómo? Respetando las leyes de Dios, conociendo, estudiando las leyes de Dios, todos en armonía para poder salir del pecado que hemos estado cometiendo por siglos. Lee. Versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacen? Lee. Los hijos recogen la leña. O sea, aquí es como se preparan. ¿A poco no todo el mundo se prepara de esta manera? Escuchen, para todos estos días. Lee. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Imagínense, para todas estas fiestas se está cocinando, sean tamales, sea lo que sea, se está aquí amasando la masa. ¿Para qué? Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Exactamente, nosotros obramos, nosotros creamos nuestra propia confusión, porque es lo que está diciendo aquí. Qué vergüenza era, si regresamos al libro, que Israel, pensar que aún aquellos que conocían al Dios Jehová se fueron a seguir estas cosas paganas. Lee. El libro. Pero eso es exactamente lo que hicieron. Uno de los títulos bajo al cual era la diosa conocida por los israelitas era el de reina del cielo, como que acabamos de leer ahorita, la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocar a Jehová a ira. ¿Lee? El profeta Jeremías los reprendió por venerarla, pero ellos se rebelaron a pesar de su advertencia, y fue así como trajeron sobre sí mismos una plena destrucción por la mano de Dios. En Efesos, la gran madre era conocida como Diana. El templo dedicado a ella en esa ciudad era una de las 7 maravillas del viejo mundo. Imagínense eso, y esto está aquí en Hechos, lo voy a leer brevemente. Dice 19, versículo, voy a empezar en 26. Pero veis y oéis que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, estamos en Asia ahora en día, estamos hablando de Israel, ha apartado. Y ese es Pablo, el Pablo que dejaron que fuera el cabezal de la iglesia, a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad que aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, que es como se ponen ustedes cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María. No hables de mi virgencita, no hables de aquello. Grande es la madre de bla bla bla. No hay nada debajo del sol que sea nuevo que estemos viviendo. Aquí te dice lo mismo.
Lo mismo estaban haciendo en Asia, cuando vinieron los apóstoles a hablar contra estos ídolos y estas cosas. Cuando tengan tiempo pueden leer lo que continúa a hablar el libro de Hechos, pero es lo que te está mostrando aquí, lo que está presentando el libro, que había, que Israel seguía en esos días en Asia, en Éfeso. Lee. Y no solamente en Éfeso, sino también a través de Asia y del mundo entero era venerada la Divina Madre. ¿Escucharon eso? La Divina Madre. Lee. En Egipto, la madre Babilonia era conocida como Isis y su hijo como Horus. Nada es más común en los monumentos religiosos de Egipto que el infante Horus sentado en el regazo de su madre. El culto a la madre al hijo era conocido también en Inglaterra en tiempos pasados, pues en 1747 se encontró un monumento religioso en Oxford de origen pagano, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Así vemos, dice un historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores, desde China hasta Bretaña. ¿Escucharon eso? Igual que leímos anteriormente. El cuento que les dan, que es, la madre y es Jesucristo, si los hechos te están comprobando que no es así, y los hechos te están comprobando que desde días anteriores, desde los días de Egipto, de los días de Babilonia, en Asia, todo esto se encontró. Dice, fue algo que se encontró, un monumento religioso, está en Oxford, que mostraba a esta imagen que pueden ver, la mujer dándole ¿de qué? De mamar a su bebé, que obviamente no es ni María ni Jesucristo. Lee. Desde China hasta Bretaña y aún en México, la madre y el hijo eran venerados. ¿Escucharon eso? Lee. Este culto falso se esparció desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y formas. Con diferentes nombres y formas, es la clave. Sea lo que le quieran nombrar ustedes, tienen que darse a la cuenta. ¿Y por qué van a decir, pues es el Día de las Madres de que estamos hablando? Sí, el Día de las Madres es lo que ustedes observan. Y de por sí no vayan a mentir que no van y le dan una lucecita, una candelita aquí a María, Concepción, Fátima, o Guadalupe, o a la madrecita de que les falleció. Y no es para faltar el respeto a ninguna madre, sino que estoy diciendo, no hay que faltar el respeto a Jehová, porque estas cosas no son de la Escritura, estas cosas no son cosas que tenemos que hacer. Él dijo, a darle honor al padre y a la madre todo el tiempo, todo el año. Ese respeto se le muestra como uno se comporta con ese padre o con esa madre. Pero imagínense, no la visitan todo el año. Ese año van nomás para tomarse la selfie, para decir, qué buen hijo soy, qué buena hija soy. Y al final del día van y la abandonan a la pobre. ¿Qué amor es eso? Esa es hipocresía. Pero así funciona el mundo de Israel. Sea la gente latina, sea la gente morena, pura hipocresía. Y eso es que si es que llegan ese día. Si no es que están visitando a otra madre de alguien más, de un conocido, de un amigo, del esposo, o lo que sea. Pero ¿por qué ese día? ¿Por qué tenemos que seguir las costumbres del mundo? ¿Por qué no celebrar y hacer eso todos los días? Estar en armonía todo el tiempo. El séptimo día, dice otra vez Jehová, el mandamiento antes del quinto mandamiento, que es honorar a los padres, es el guardar el día de reposo. Ese día de reposo se debería, juntar toda la familia para dar y mostrar ese respeto. De por sí todos los días del año. Pero imagínense, como les digo, la realidad es esa, que nomás vienen ese día para un instante para estar ahí, y seguro al final resueltan en pleitos y lo que sea. La cosa es que no debemos de seguir estos días paganos. Estamos leyendo lo que estamos haciendo inconscientemente cuando celebramos estas cosas, cuando, ¿cómo se dice? Partake.
De por sí cuando nos juntamos en estos días, estamos de por sí otorgando, creo que es la palabra que ando buscando, dándole valor a esta ¿cómo se llama? Función pagana. ¿Por qué lo hacemos ese día? ¿Por qué no tener una carne asada cada, ¿qué se puede decir? Tercer domingo del mes? Si es para tener, ¿cómo se llama? Respeto a la madre, lo que sea. Participar, gracias. Cuando se participa en estas cosas es lo que estamos haciendo, especialmente en esos días. Porque es el origen. Imagínense cómo está viendo Jehová. Ya leímos cómo dijo Jehová que se iba a enfurecer contra nosotros y nos iba a poner en maldición por no seguir estas leyes y por seguir los rudimentos del hombre. Vamos a terminar eso. Se estableció en Roma y a través del Imperio Romano. Dice un notable escritor de esta época, el culto a la grandiosa madre era muy popular en el Imperio Romano. Existen inscripciones que prueban que los dos, madre e hijo, reciban honores divinos, no solamente en Italia, especialmente en Roma, sino también en las provincias, particularmente en África, España, Portugal, Francia, Alemania y Bulgaria. Fue durante este periodo de culto prominente a la Madre Divina que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, y que gloriosa era la iglesia en esos días. Pero la que una vez fue conocida como la iglesia abandonó su fe original en el tercer y cuarto siglo. Estudien eso para los que no creen. Muchas veces he hablado con muchas diferentes gentes, católicos y esto y lo otro. No, pero Pablo esto y Pablo lo otro. Te está dando y te está mostrando la historia, los hechos, que dice, fue durante este periodo de culto prominente a la Madre Divina que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, fundó la verdadera iglesia del Nuevo Testamento, que es lo que se lee en la Escritura. Dice, y que gloriosa era la iglesia en estos días. Pero, ¿qué dice? Pero la que una vez fue conocida como la iglesia, que es lo que está en la Escritura, la iglesia de la gente original, la cristiana, lee, abandonó su fe original en el tercer y cuarto siglo. Eso tardó al tercer al cuarto siglo cuando empezaron a meter todas estas cosas en el concilio de Nicea, lee. Y cayó en la gran apostasia que los apóstoles habían anunciado. Cuando vino esta apostasia se mezcló mucho paganismo. Escuchen eso, se mezcló mucho paganismo, ¿en qué? En medio de la cristianidad. Lee. Se aceptaban en la iglesia a paganos no convertidos y en numerosos casos se les permitía continuar muchos de sus ritos. ¿Escucharon eso? Se les permitía continuar sus ritos. Imagínense, es como que yo estoy celebrando, viene que la luna nueva viene en como 3 días. Acabamos de celebrar el memorial de Simón. Vamos a celebrar Pentecostés, o el día de la celebración de las frutas, en unas cuantas semanas. Es como decir, ok, vamos a celebrar esto de la Escritura, pero a la misma vez vamos a permitir y vamos a mixtear el memorial del día de memorial aquí de los Estados Unidos, o vamos a mezclar también el día de las madres, el día memorial con la nueva luna o lo que sea. Es lo que estaba permitiendo esta iglesia. Ahora la misma iglesia fue tomada por estos individuos paganos que permitieron que se mezclara y que se hicieran ritos paganos en la misma iglesia que había permitido Jesucristo y que había dejado a Pablo y a los apóstoles encargados. ¿Lee? Y costumbres paganos sin restricción alguna. En ocasiones se hacían algunos cambios con el fin de que estas creencias paganas parecieran similares a una doctrina cristiana. Como Hanukkah, que es la fiesta de las luces, que ahora ustedes la celebran como Navidad.
es casi cercana al mismo tiempo. Cuando estamos celebrando Hanukkah, está celebrando la mayoría del mundo la Navidad. En Juan 10:22 te dice, Jesucristo estaba celebrando Hanukkah, dedicación. Nunca te dice, y Jesucristo estaba celebrando la Navidad. Pero es lo que estaban haciendo. Que hasta desde ese entonces hasta este día, todavía la gente que va a la iglesia está siguiendo estas costumbres paganas. Lee. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo podemos tener en la forma en que la iglesia profesante permitía a los paganos el continuar el culto a la diosa madre solamente con una poca diferencia y con otro nombre. Habían muchos paganos que se sentían atraídos al cristianismo, pero era tan fuerte en sus mentes la adoración de la diosa madre. Como es ahora en día entre nuestra gente. En México, la reina de México, que es la Virgen de Guadalupe. Tú no sabes de lo que estás hablando. La Virgen de Guadalupe era ¿cómo se llama? Una diosa indígena y todo eso. Sea lo que sea, es lo mismo. Esa diosa indígena, ya vieron el origen de dónde viene. Porque si no está de acuerdo a la escritura, no tienes ninguna ¿cómo se llama? Significancia o ninguna, ¿cómo se llama? No se le tiene que dar el respeto a ningún ídolo, básicamente. Disculpen por la falta de las palabras, pero básicamente si no está en la escritura y no es mandamiento de Dios, sea lo que sea tu madre, sea tu abuela, es cosa ídola, es cosa pagana. Porque Israel, ya leímos, Israel, en vez de seguir lo que Jeremías les dijo, prefirieron ser rebeldes y fueron contra las leyes de Dios, que es lo mismo que tenemos ahora en día. O sea, al final del día, sea la cultura de cualquier persona que sea, si no es acuerdo a la escritura, acuérdense, ya leímos de cómo se dispersó todas estas costumbres hasta México. O sea, imagínense dónde no ha tocado esto. Esto está por todo el mundo, porque han sido siglos de estas cosas. Por eso a veces nosotros nos sentimos, ¿cómo se llama?, conscientes o como guilty. Nos sentimos que no podemos dejar las costumbres de nuestros padres por el honor a nuestros padres. ¿Cómo es eso? Y esas de por sí, esas costumbres son paganas. Pero cuando la escritura te dice, no te olvides, culpables. Cuando miras en la escritura que te dice que tienes que seguir en Salmo 78, versículo 78 y 5 creo que es, que te dice que tenemos que enseñarle a nuestras criaturas las leyes de Dios para que no sean como sus antepadres, los rebeldes. Eso tenemos que hacerlo. Leamos eso a Salmos 70 y creo que 78 y 3. ¿Qué es lo que dice 78 y 3? Ya te querés. Ya. Lee eso. El libro de Salmos, capítulo 78, versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Lee versículo 5, disculpa. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. En la Virgen. En Dios su confianza. En la Madre del Cielo. En Dios su confianza. Exacto, es lo que dijo aquí el precepto, que es algo que hizo por medio de sangre, un contrato Jehová con nosotros. Dice, para que pusiéramos nuestra confianza en Él. Lee. Y no se olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Que no sean como sus padres, de los cuales estamos leyendo, de los cuales somos nosotros ahora en día, que seguimos todos estos rudimentos del hombre. Lee. Generación contumaz y rebelde. ¿Escucharon eso? Una generación rebelde, una generación
con cabeza dura, lee, necia, lee. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Exactamente, y la gente se enoja, habla sus cosas, pero al final del día, lo que están haciendo ustedes, están haciendo infieles. No están siendo fieles con Jehová, con Jesucristo. Como vamos a leer un precepto en un instante, si quieren ustedes seguir Guadalupe, si quieren seguir el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de las Brujas, la Pascua de falsa que celebran en el mundo, la Navidad, el Día de Gracias, todo eso dice, está bien, háganlo, pero no se confundan y piensen que están alabando a Jehová, el omnipotente, el poder que de por sí es el creador de todo. Dice, no se confundan y no se engañen a sí mismos, porque no están alabando a Él, sino que están alabando a cosas vanas, a dioses paganos. Lee. Versículo 8. Versículo 8. Y no sean como sus padres, generación costumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados. Era todo. Pueden continuar leyendo ustedes cuando tengan tiempo, pero es lo que está explicando la escritura, que no tenemos que estar siguiendo estas cosas. Y si seguimos con el libro, vamos a leer donde dice, pues continúa donde te quedaste. Que no la querían abandonar. Entonces los líderes de la iglesia buscaron una similitud en la cristianidad que el culto de con el culto de los idólatras paganos para poder atraerlos en gran número y así añadirlos en ella. Exactamente, a ella. Igual como ahora en día, vengan como quieran, sean homosexual, sean transvestis, venga el que sea y como sea. La escritura no te dice eso. La escritura dice, si vas a venir a servir a Dios, arrepiéntete de todos los pecados. Si eres homosexual, hazte derecho, deja esas costumbres. Si eres drogadicto, deja la droga. Si abusas a mujeres, para de abusarlas. Lo mismo, viceversa, sea mujer, sea hombre. Si andas fornicando, para eso. Y tienes que venir, arrepentirte y empezar a entender las leyes y a seguirlas, que es lo que leímos ahorita en Salmo 78, para no ser como nuestros antepadres rebeldes. Lee. Pero a quien podrían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo. La pregunta dice, pero a quién podrían usar para reemplazar a la madre de este paganismo. ¿Lee? A ver quién. Pues claro que a María. ¿A quién más? La madre de Jesús. Exactamente. Ven cómo estos manipulan y convierten algo pagano y le dan un nombre para que la gente se sienta más calmada y que de por sí puedan recibir. Porque acuérdense, la iglesia no es nada más que un negocio. Todavía te piden el diezmo. El diezmo se le daba aquí en la escritura a los levitas. Ellos no son levitas. Jesús vino a eliminar eso. ¿Y por qué todavía se le está dando el diezmo? Pero aquí igualmente, como dice, ellos querían atraer a muchas multitudes. Y para atraer a muchas multitudes, pues ¿qué hicieron? Sabes que tú sabes que estás alabando a la Madre de los Cielos, pero a la gente en general le vamos a decir que es María. Igual como lo tenemos en Guadalupe. He mirado a la gente que dice, oh, tú no sabes de lo que hablas. La María y Guadalupe son diferentes. No, ustedes no han estudiado lo que es el origen. Y antes de hablar es necesario buscar. Dice, comprueba todo. Comprueba todo. Si no puedes comprobar, mejor calladito o calladita. Se disguste el que se disguste. Esta es la verdad. Y sea Donatiu, sea lo que sea, acuérdense, son cosas paganas. Por eso estamos en la situación que estamos. Siempre estamos peleando, ¿por qué? Por derechos, por igualdad, por justicia. Jehová te dijo, Él no te va a dar justicia si sigues en estas cosas paganas. Él te va a venir y te va a dar destrucción a ti, a tus generaciones y a las generaciones de esas generaciones. Es fácil, Israel. Se disgusten o no, lo crean o no,
es lo que es, porque mira lo que estamos leyendo. ¿Qué más claridad tienen que esto? Lee. Pues claro que la madre, pues claro que a María, la madre de Jesús, era la persona más lógica que podrían escoger, porque entonces no permitir que los paganos continuarán sus oraciones y devociones a su diosa, llamándola con el nombre de María, o Guadalupe ahora en día, en lugar de los nombres anteriores con los cuales ellos la conocían. Póngase a pensar, ¿por qué le dieron a México una virgen indígena Guadalupe? Son los trucos que han usado por años. Nuestra gente no se estaba no se estaban sometiendo a la cristianidad, a todas estas cosas que trajeron los españoles originalmente. Tenían que usar ciertas cosas para poder atraer a la raza indígena, a la raza azteca, a la raza maya. Exacto, someternos, ¿no? No se sometía la gente indígena. Trajeron el cuento que tiene como 5 diferentes historias de Juan Diego y de la guadalupana para poder convencer al pueblo. Y mucha gente indígena todavía saben que no es Guadalupe a la que están alabando, sino que a la diosa de los aztecas. Pero al final del día, la escritura te dice que ninguna de esas cosas tenemos que alabar. Y no es para faltar el respeto a nadie, pero es lo que está diciendo la escritura. Ya, si ustedes no se quieren dar respeto a Jehová, a Jesucristo, pues ya es cosa de cada quien. Termina con eso para dar las últimas escrituras. En lugar de los nombres anteriores con los cuales ellos la conocían, esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia de cristianismo, y de esta forma ambos bandos podían estar satisfechos y comportarse así a la iglesia romana. Exactamente, ¿escucharon eso? A la iglesia romana. Ustedes ya sabrán cuál iglesia es eso. Y pueden ustedes continuar leyendo, pero a ver, ¿sabes qué? Hay que terminar ese read the last paragraph. Go ahead. Y es esto exactamente lo que sucedió poco a poco. El culto y doctrinas que habían sido asociados con la madre pagana vinieron a ser aplicados a María. Así, el culto pagano de la madre continuó dispersándose dentro de las iglesias profesantes. Exactamente, y pueden continuar ustedes leer todo eso. Acuérdense, el capítulo que estamos leyendo, la sección que estamos leyendo es la sección 2, culto a la madre e hijo. Y son varias páginas, pero vamos a tener de por sí vamos a leer este libro en otra, sección de nuestras páginas, para que la gente que no lo tenga pueda de por sí escucharlo y, hacer su propio estudio. Pero el libro se llama La Babilonia, Misterio Religioso, Antiguo y Moderno, por Ralph Woodrow. Vamos a regresar a las escrituras. Regresemos a Jeremías 17:5. Libro de Jeremías 17 y versículo 5. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Exactamente, eso dice: si tú vas a creerle al mundo, a las tradiciones, a los rudimentos del hombre, de por sí se vas a estar en una situación maldita, en una situación de maldición. Cada quien está libre de escoger lo que uno quiera hacer, pero Dios ya te está diciendo: ¿es esto o es esto? Dame Éxodo 23, versículo 13, para toda la gente que dice: no es esto, no son ídolos, nosotros no alabamos y esto y lo otro. Pero usualmente cuando se oyen en pláticas nunca están hablando de Jehová, nunca mencionan a Jesucristo, sino que a la virgencita esta, a la madrecita aquella y todo esto. Incluso en la celebración del Día de los Padres, el Día de las Madres, el Día de los Padres pasa como si nada. El Día de las Madres hay un gran, comercio, emoción, y todo el mundo está hablando por días.
de ese día en particular. Y acuérdense, lo que nosotros estamos diciendo, acorde a la Escritura, no es que no se le dé el respeto a la madre o al padre, pero lo que estamos mencionando es que no celebremos estas cosas paganas, que no celebremos, que no participemos en estos días paganos, porque al final del día lo que estamos haciendo es que dando a que la demás gente, o sea, como se dice, un derecho, o ¿qué es la palabra? No certificando, pero básicamente como confirmando que está bien hacer esas cosas, cuando en sí Jehová te dice que no está bien participar en estas cosas, porque estamos mostrándole a la generación debajo de nosotros que, ¿sabes qué? Ser pagano está bien, hacer estas cosas está bien, cuando Jehová mismo te dice, no, si sigues estas cosas vas a ser maldito, no solo tú, pero las generaciones que te siguen a ti. Lee eso. Libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 13. Y todos los que os he dicho, guárdalo, y nombre de otros dioses no menteréis, ni se oirá de vuestra boca. 3 veces en el año. No solo eso. Léelo otra vez. Y todo lo que os he dicho, guárdalo. Y nombre de otros dioses no menteráis, ni se oirá de vuestra boca. Eso dice, no menciones, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y mire lo que dice, mira lo que habla de las fiestas. Lee el 14. Versículo 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Escuchen esto. Lee. A ver si habla del Día de las Madres, o el Día de la Virgencita, o la Navidad. Lee. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Que es la Pascua. Lee. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Que es el primer mes del año. Lee. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Se te está dando exactamente cómo venir a estas celebraciones santas. Lee. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que es Pentecostés. Lee. Que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Lee. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Escucharon eso? Esos son mandamientos, son fiestas que ustedes no las celebran. Seguro ni las conocen. ¿Por qué? Porque están muy involucrados en estas cosas paganas, que todo el mundo defiende y se alborota cuando hablamos contra estas cosas. Jehová te está hablando contra estas cosas. Si estuviera aquí en la Biblia, ahí estuviéramos celebrando con ustedes. Pero no, estas cosas las celebrábamos antes, pero cuando conocimos en la Escritura que son paganas, uno se aleja. En el año tenemos 11 fiestas de celebrar. Muchas de esas fiestas son de 7 a 8 días. Cada mes celebramos una luna nueva. Cada semana celebramos el día de reposo. Si es que les gusta echar fiesta, seguro que ni pueden, imagínense, 8 días, 7 días. 7 días uno tras otro. Mucha gente ni puede. Pero a ustedes, si les gusta echar fiesta, Jehová dice, mira, celébrame. Exacto. Pero ¿sabe qué? Ese party es que consciente y sin, el pecado que se comete en el mundo. Y si hay pecado o transgresión, nosotros mismos, arreglamos ese problema, o esa fricción, o cualquier cosa que no esté en orden, porque es lo que Jehová nos ha mandado hacer. Terminemos con Ezequiel 20. Ezequiel 20, versículo 38 al 39. Porque esto puedo seguir yo sacando escrituras de lo que dice Jehová, pero mire, aquí básicamente es como lo concluye él, la conclusión porque acuérdense, en Jeremías, Isaías, Ezequiel, él estaba dando advertencia a Israel que salieran de las
¿cómo se llama? Costumbres paganas que habíamos seguido, que estábamos siguiendo. Pero al final del día, como ustedes escucharon hace poco en Jeremías, dice, ¿sabes qué, Jeremías? Ya ni reces por ellos, ya no me ruegues por ellos, porque ya estoy hasta la coronilla con todo el pecado. Yo los quiero ayudar, ellos no me quieren escuchar, como ahora en día nuestra generación, nada ha cambiado. Hablamos de estas escrituras, ese libro, ¿de qué se trata? Ese libro yo no lo sigo. Yo sigo mi corazón. Yo tengo mi propia relación con Diosito. Yo y Diosito somos uno. Yo sé qué hacer y esto y lo otro. Además, yo no ofendo, yo no hago ningún pecado. Yo no he matado a nadie. ¿Ok? Jehová aquí te hace claramente. Mire lo que dice aquí en Éxodo, en Ezequiel 20. Empieza 38. El libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Imagínense eso. Eso fue entonces y eso es ahora en día. Porque toda la gente que dice, pues yo creo en Cristo, yo creo en Jehová y yo creo en el reino, no sé si ha leído, pero el reino se llama el Nuevo Jerusalén. El Nuevo Jerusalén, dice él aquí, que ¿sabes qué? No te voy a dejar entrar a este lugar. A la generación que estaba entonces y a la generación que estamos ahora y las generaciones que vienen después de nosotros. Lee. Y sabrás que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Andad cada uno tras sus ídolos. ¿Escucharon eso? Se dice Jehová nuestro Dios. Él mismo dice, andad cada uno tras sus ídolos. ¿Qué más? Y servidles. Imagínense eso. La gente se va a confundir. ¿Pero cómo? Es que Jehová no anda con rodeos. Cuando nos ven en la esquina o estas lecciones que hacemos, no estamos rogándole a nadie. Jehová no anda rogándole a nadie. Se le dice, ¿sabes qué? Te damos la información. Te digo que la pistola se le pone una bala y se jala el gatillo y te la pones en la cabeza, probablemente no vas a sobrevivir. Ya ustedes, si quieren ser necios y quieren tratar, poner esa bala, jalar el gatillo, ya es de ustedes. Es su opción. Es lo que te está diciendo Jehová aquí. ¿Sabes qué? Si ustedes quieren seguir sus ídolos, andad cada uno tras sus ídolos y servidles. Lee. Si es que a mí no me obedecéis, pero no profanes más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Exactamente, él es bien cortante.